Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @Un Espacio 830 y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso aquí a su programa. Esto es Un Espacio para Ti. Tenemos por la vía telefónica a Jesús Ortega. Él ha sido, entre otras muchas cosas, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy Jesús, buenas noches. ¿Cómo estás, Liliana y Javier? Un saludo muy afectuoso y un gusto el saludarlos. Muchísimas gracias. Pues Jesús, acaba de informar, hacer su segundo informe, el presidente López Obrador. En tu manera de verlo, ¿cómo se encuentra el país después de pues más de un año y medio de la presidencia de López Obrador? La verdad es que nos encontramos en la situación de un desastre y de una catástrofe en muchos sentidos. Desde el punto de vista económico, la caída del Producto Interno Bruto en las magnitudes que anuncia el Banco de México y el INEGI y que anuncian calificadoras y bancos de otros países, da cuenta de una situación de veras catastrófica que implica pues la quiebra de muchas empresas, que indica la pérdida de millones de empleos, que significa que millones de familias no puedan tener ingreso alguno, y también significa una caída en la inversión productiva. Esto es, la verdad, no hay medidas del gobierno frente a una situación de esta magnitud, y todo indica que pues vamos, como yo digo, a una catástrofe. Pero si esto lo juntan con la situación de inseguridad y de violencia que alcanza cada día que pasa cifras récord, y da cuenta de que el país es en muchos lugares un cementerio y un espacio para la confrontación más salvaje y violenta entre los grupos delincuenciales, y que hay, como ya se ha mencionado por las propias agencias gubernamentales, hay decenas de miles de muertos y una situación de tremenda inseguridad para el conjunto de la población. Y júntenle a esto el asunto de la crisis sanitaria, en donde desde luego no es total responsabilidad del gobierno, pero sí es completa responsabilidad del gobierno el que no se haya preparado y el que no hayan adoptado las medidas y el que no hayan invertido lo suficiente para que la crisis, para que la pandemia no causara el daño que ha estado causando y que seguirá causando lamentablemente todavía por un tiempo. Entonces, la situación del país de verdad es delicada y alcanza la categoría de una catástrofe. Esos son los hechos, son la realidad tangible que a diario viven millones de personas en nuestro país. Incluso se habla de 15 millones, quizá puedan ser hasta 20 millones de nuevas personas que van a ingresar a la pobreza, que antes no estaban en el rango de pobreza y ahora pues lo van a estar entre el coronavirus y las medidas del gobierno actuales. ¿Qué deberíamos de hacer diferente en este país en estos momentos difíciles? Sí, por cierto, este dato que tú das es una gran paradoja, porque López Obrador, desde la primera ocasión en que intentó ser presidente, siempre ha manejado el discurso que su objetivo principal es terminar con la pobreza y terminar con la
terrible desigualdad, o cuando menos a minorar la terrible desigualdad que existe en México. Logró en el tercer intento ser presidente de la República, y lo que menos ha hecho es cumplir con ese objetivo que le dijo a todo el mundo, ese propósito que reiteró en todos sus actos y en todos sus mítines. Primero los pobres. Pues no, la verdad es que su gobierno no ha puesto como prioridad resolver el problema de la pobreza y la desigualdad. Y el dato que tú das, que también lo dan muchas oficinas gubernamentales, Coneval, el propio INEGI, y desde el exterior, da cuenta que su propósito ha resultado en un fracaso, el propósito de combatir la pobreza. ¿Cómo podría hacérsele? No hay una única fórmula, ni creo que tenga alguien la verdad absoluta, pero sí tendría que ponerse especial atención en una inversión, una inversión pública, y alentar la inversión privada para reactivar la economía, para crear empleos, que yo tengo la convicción de que los empleos dignos, justamente remunerados, son uno de los elementos fundamentales para enfrentar y para combatir la pobreza. Y también creo que el tema de la salud y el tema de la educación como elementos prioritarios para la inversión del gobierno, porque son dos elementos que contribuyen a la igualdad. La educación de calidad y la salud de calidad son elementos que igualan y que efectivamente son eficaces para combatir la desigualdad y para combatir la pobreza. Pero en los tres elementos, en la generación de empleos dignos y bien pagados, en una educación de calidad y aparte universal, y desde luego la salud a la que tengan acceso todas y todos los mexicanos, ninguno de estos tres elementos ha estado en la prioridad del actual gobierno. Así el gobierno piensa, perdón. No, síguele, Jesús, discúlpame. No, yo digo que el gobierno supone que está combatiendo la pobreza cuando aplica los no sé cuántos, las decenas de programas asistenciales. Yo no estoy en contra del asistencialismo per se, pero el asistencialismo debe estar localizado y además debe de ser temporal para algunos sectores de la población, y la asistencia del gobierno para los sectores más vulnerables debe estar perfectamente definida como una acción gubernamental. La forma en que lo está haciendo el gobierno actual, particularmente el presidente, es regalar dinero pensando que con ello está haciendo un eficaz combate a la pobreza. No es verdad, no ha sucedido antes de esa manera y tampoco sucederá ahora. Regala dinero, pero la pobreza sigue en crecimiento, desgraciadamente. Sí, regala dinero para ganar votos y seguidores y no realmente para ayudar a las personas. Jesús, ¿tú crees que en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos hemos perdido parte de nuestras libertades individuales o nuestras garantías individuales? Ese es un punto central también que el conjunto de la sociedad mexicana debiera tomar en cuenta de manera muy importante, porque no solamente hay fallas en el gobierno, terribles fallas, y no solamente hay una gran ineficacia, una gran incompetencia entre el propio presidente y los integrantes de su gabinete, de sus funcionarios más importantes, sino que también hay una peligrosa actitud de
convertir el régimen político en una autocracia, y de la autocracia al totalitarismo. El presidente concentra prácticamente todas las decisiones, no solamente del gobierno, sino que además pretende concentrar decisiones de instituciones del conjunto del Estado en su persona. Los ataques permanentes al INE, a los organismos constitucionalmente autónomos, los ataques a los medios de comunicación y especialmente a los trabajadores de los medios de comunicación, a los periodistas, dan cuenta de que está cancelando libertades, de que perdimos libertades. Hubo un periodo de casi 40 años de reformas para ampliar libertades, y el actual presidente está terminando con ese logro que fue muy importante para dejar el viejo régimen de partido de Estado, y estamos cayendo en un nuevo régimen que se iguala a aquel en la concentración del poder en un solo individuo. Y efectivamente hay un rumbo peligrosísimo hacia un régimen totalitario, y eso debemos de pararlo de manera inmediata antes de que el país sufra un daño irreparable. Y pararlo quiere decir pararlo en las urnas en 2021, antes de que sea demasiado tarde, como bien lo dices. Sí, exactamente, en las urnas. Yo no creo, no comparto a veces expresiones de algunos grupos de golpes de Estado y de exigir la renuncia. Creo que no es la salida política adecuada y no es la pertinente, la viable. A mí me parece que la viable, la correcta desde el punto de vista político, es las urnas, y por lo tanto hay que construir una gran fuerza capaz de vencer la que representa o la que concentra el presidente. Y esa gran fuerza debería de ser la cohesión política y electoral de diversos partidos que comparten la necesidad de retomar el rumbo de las reformas de carácter político, de las reformas de carácter democrático, de las reformas de carácter social, económico, para encauzar a México hacia un rumbo de crecimiento de la economía, de generación de empleos y de vigencia de derechos humanos y de libertades. Y pararlo significa que esta oposición agrupada en un frente gane o tenga la mayoría de la Cámara de Diputados en las próximas elecciones y un número importante de gobernaturas y de mayoría en congresos locales. Pues ojalá que sea así. Esa sería la mejor forma. Jesús, muchísimas gracias por tu participación. Te invitamos y te pedimos que con frecuencia, cuando hay eventos importantes, nos guíes con tu opinión, que es muy válida y que la gente necesita saberla también. Muchísimas gracias, Jesús. No, hombre, muchísimas gracias, y les reitero que estoy a su disposición. Gracias, mucho éxito. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte, regresamos después de estos comerciales. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti 830, en Twitter, @Un Espacio 830 y en YouTube, Un Espacio para Ti.